no siento que ellos hayan nunca mirado a través de la postura humana y de la necesidad del artista. Entiendo, igual que como comentaba antes, siempre en la industria se mira a través de las cosas que mueven cifras grandes. Y de alguna manera todo lo que sea arte y cultura que no está en esos términos queda devastado por una plasta inmensa de obligaciones que no revisan en ese tipo de instituciones, porque básicamente, igual que el algoritmo, desean cifras exorbitantes de las cuales poder sacar el dinero necesario para sobrellevar sus gastos y todo lo que representa y darle a los artistas lo que corresponde, que eso me parece muy correcto. Pero, por ejemplo, corrían 3 semanas, corría un mes del inicio de la pandemia y decidí que, bueno, después de hablar con un montón de amigos músicos, especialmente de la zona del jazz, que son músicos que viven de los gigs, de los shows semanales, ¿no? O sea, los conciertos de jazz suceden en clubs, a veces es por cover, a veces es por un sueldo básico, muy básico. O sea, es gente que si no tiene esos shows, básicamente no tiene ingreso alguno y no tiene manera de sostenerse. Y en el jazz ocurre eso de manera abismal. Entonces, por eso es que uno ve a todos los músicos ahí tocando por toda la ciudad todo el tiempo sin parar. Eh, Cuando sucedió esto, empecé a enterarme de un montón de amigos que básicamente no tenían qué comer. Entonces, yo que afortunadamente tengo la suerte como de tener mi estudio de grabación con el que produzco y grabo un montón, nunca me faltó trabajo, porque hace mucho tiempo decidí no ser de un músico que viva exclusivamente del concierto. Es porque yo lo decidí, de alguna manera. Pero los que no visualizan eso quedaron completamente desamparados. Entonces, decidí armar un festival de jazz online. Iba un poco en contra de mis principios acerca de qué es tocar jazz en vivo y toda la cosa, pero decidí armar una pequeña estructura de festival para que mis amigos pudieran ganarse unos pesitos y al menos poderse comprar su arrocito y sus frijoles y aguantar vara, ¿no? O sea que básicamente es lo que hacía falta, que comieran. Entonces, eh, por tantos años dentro del mainstream, trabajando con montones de artistas y gente como muy pro en términos como de industria, este, tengo la fortuna de tener muy buenos contactos y muy buenos amigos dentro de la industria. Entonces, eh, hablé con Patti Carrera, una gran amiga y una importantísima persona de la industria en términos legales y de registros. Y es alguien que sabe mucho acerca de muchas cosas y que siempre ha estado como sobres, ¿no? Y ella inició un proyecto de plataforma digital donde poder hacer conciertos online de manera muy sólida, con cobros ordenados, bien pautado, todo muy ordenado, todo como tiene que ser, y me pareció muy pro poder hacerlo de esa manera. Y porque son personas muy profesionales, decidieron comunicarse con Max Sacken acerca de eso, ¿no? De lo que querían generar como el festival. Y yo había propuesto 2 semanas de conciertos, un concierto, no, en una semana 3 músicos por día. Entonces eran 21 músicos tocando aproximadamente media hora cada uno en diferentes horarios del día. Y cada uno iba a tocar 5 temas que comúnmente en el jazz se tocan o composiciones originales, o improvisación libre, o estándares que ya no tienen registro de ningún tipo en términos como de autoría, ¿no? Max Sacken decidió decir que para hacer eso teníamos que, antes de que exista el rigor de las nuevas normas, hablo de 4 meses atrás, declararon que teníamos que pagar $100 por track de cada artista y
un 12% del porcentaje de las donaciones y un 11% si había sponsors. No. Eso sumaba $5.250 para arrancar un festival de jazz. Con eso yo armo 5 giras por el país, ¿me entiendes? O sea, en términos de jazz. Entonces empezó toda una discusión muy seria donde se sumaron un montón de artistas y productores y un montón de gente, o sea, hablo de ballenas gigantes de la industria, ¿no? Donde todos fuimos realmente a tratar de hacer que Max Sacken entrara en razón en términos humanos sobre cuál era la situación. Pandemia, conciertos, o sea, cero conciertos, cero giras, cero ingresos, cero posibilidades de clases, cero posibilidades de, o sea, todo, era absurdo. Y en términos humanos, o sea, básicamente se negaron. Entonces, no entendieron nunca el conflicto en el que se estaba tratando de trazar este tipo de cosas. Yo entiendo perfecto, no sé, viene Paulina Rubio y da un concierto online y se cobra todo lo que hay que cobrar y ellos sacan el porcentaje que tienen que sacar. Me parece perfecto, ¿no? En términos como de registro, de, de autoría, de todos los términos legales me parecen perfectos. Pero en términos humanos, se comportaron básicamente igual que el algoritmo, de una manera no comprendiendo lo subjetivo, lo humano, y eso me parece bastante patético, porque en países donde sí hay un orden muy sofisticado acerca de los registros, decidieron cobrar, por ejemplo, 4% o 3% o nulo según el tipo de festival o el tipo de música. Y hablo de muchos países. En cambio aquí decidieron poner el 12% por delante. Ahora, yo que tengo acceso por producir a tanta gente, estabas leyendo, por ejemplo, que llevo 80 discos. En realidad no, creo que es una bio antigua. Llevo más de 300 discos en el país. Entonces, he tenido la suerte de producir un montón de esos discos. Y en muchos, básicamente, es nula la recepción del regreso de esos términos monetarios de parte de las instituciones. Si uno no llama y se pelea con ellos, si es que encuentras a la persona correcta a quien llamar para pelearte, no existes. Entonces, me encanta la idea utópica de lo que representan como instituciones, pero de alguna manera siento que los artistas que no mueven cifras arriba de 6 ceros, o sea, por arriba del promedio, básicamente estás completamente desprotegido. Entonces, de alguna manera me da a entender que todo esto es una especie de pelea contra la cultura, básicamente, porque no puedes tocar, no puedes, ya no puedes mentar madres porque te cancelan, ya no puedes tener una opinión distinta al promedio, ya no puedes publicitar de las maneras convencionales, ya no puedes hacer todo de la manera convencional o como quieras, de una manera alternativa. Ya no puedes ser una persona que solo se enfoca en el arte y tienes que volverte una especie de clown que tiene que usar todo su tiempo y energía para crear contenido en vez de obra, que son dos cosas muy distintas. Y me parece una tortura, en realidad, todo esto, porque de alguna manera antes, o sea, lo que importaba era lo que tocabas, ¿no? Ahora, o sea, lo que tocabas te representaba, lo que tocabas y se grababa te representaba. Ahora es muy fácil sacar cualquier disco con librería que bajas de la red, inclusive. Es muy fácil ser artista hoy. Y es muy fácil venderse, porque en realidad, como todo funciona a través de las cifras, se compran esas cifras. Y es muy barato comprarlas, además. Es muy negativo en términos matemáticos para el algoritmo, porque reacciona negativamente, curiosamente, pero
de alguna manera los artistas grandes, o sea, arrancan en cifras ni siquiera de una manera inteligente, arrancan en 250.000 views en el primer día de estreno de su videoclip en YouTube. O sea, ni siquiera han pensado en 137.524. O sea, arrancan en 250.000 redondos, ¿no? Por ejemplo. Y yo como baterista, en realidad, yo no existo. O sea, básicamente no importa porque en realidad juego todo el tiempo con tocar y grabar y hacer mis cosas de manera alternativa. Pero como me toca ver a los artistas que sí están intentando pelear por un espacio, los veo muy de cerca y me toca verlos básicamente sufrir cada uno de estos espacios porque no hay lugar para ellos salvo que contrates un servicio para que te promueva. Bueno, o sea, de alguna manera me parece que está bien, pero si la industria volviera de alguna manera en términos económicos, esos artistas podrían generar de esto un círculo. Pero, ¿qué tienes? Con suerte tienes, no sé, voy a hablar de mi mujer, de Loli, Loli Molina. Ella tiene más de 12 millones de escuchas ya resueltos en Spotify, por ejemplo. Y es nada. Con lo que gana ahí, no puede pagar un juego interesante de prensa. No puede pagar a todo lo que hace falta. O sea, no puede cubrir a un Getsemaní, por ejemplo. Contratar a un Getsemaní para que eso suceda. ¿Me entiendes? Es como absurdo, en cierta medida, todo esto. O sea, quiero explicar, con esto no quiero sonar negativo, pero el nivel de distancia que se está poniendo entre lo que es posible, lo que es viable, a través de estas instituciones y a través de las plataformas, es básicamente una guerra contra la cultura. Y me parece terrible, porque el algoritmo básicamente te va separando en realidad, te va invitando a estar dividido como todo lo que está pasando en la sociedad, ¿no? Eres bueno o malo, eres de izquierda o de derecha, eres güero o moreno, o sea, es como todo es una especie de división y una invitación a estar divididos. Y bueno, a mí eso me dan más ganas de irme a vivir a un campo y ver crecer jitomates que en intentar desarrollar una estrategia para vender 2.000 reproducciones tal vez de un disco que grabe tocando jazz, ¿me entiendes? Y bueno, yo soy afortunado, o sea, insisto, hablo desde el privilegio de poder haber hecho, vivir tranquilo y haciendo mis cosas y así todo me va bien, pero no le veo mucho camino por delante. O sea, siento que se hunde el barco de esta manera, básicamente.